Queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes a todos. 22 días después, aquí estamos otra vez dándolo todo. Al equipo de la Fundación Renovables nos encanta que entre todos les estemos pillando el gustillo a esto de juntarnos cada viernes para hablar un poco de energía y de alguna cosa más. Los mensajes de agradecimiento son constantes y desde luego nos motivan enormemente, porque seguro que entenderéis que hacer esto todos los viernes, cada uno desde casa, no siempre es fácil. También nos han llegado quejas de que no somos capaces de preguntar todas las cosas que nos enviáis. Y efectivamente no nos es posible, es imposible incorporar todas las preguntas, por lo que siempre hacemos alguna selección. De cualquier manera, nuestra recomendación es que no esperéis a última hora para enviarlas, porque así siempre será mucho más fácil que finalmente entren. Antes de empezar con nuestros invitados de hoy, me gustaría, como cada viernes, acercar nuestro más sincero cariño a las amigas y a los amigos que están sufriendo en sus carnes o en la de sus familias la desgracia de la pandemia. Mucho ánimo y sentir todo nuestro aliento. Y aterrizando en la temática de hoy, si la semana pasada mostrábamos nuestro afecto personal al grupo de sanitarios que están peleando día a día contra la situación que estamos viviendo, y para ello traíamos a varios científicos a hablar con nosotros, hoy mostramos nuestro cariño a otro servicio esencial, cuyos miembros también están a pie de trinchera y no sin dificultades, los periodistas. Una noche de 1997 tuvimos un terremoto enorme en Galicia que nos hizo temblar a todos. Esa noche yo comprendí, gracias a la radio galega, la importancia de la prensa para sobrevivir al pánico de algo que no puedes controlar. Después, desgraciadamente, como todos sabéis, tuvimos muchas muestras para corroborar esta realidad, pero en estos días, ya dentro de la nueva era digital, se nos muestra un enemigo global que nos encierra en casa y el único recurso que tenemos son los medios de comunicación, cuyos periodistas tienen que informar bajo escenarios de actualmente una muy compleja solución. Buscar noticias desde casa bajo la presión de una caída enorme de los ingresos de publicidad. Y pese a eso, ahí siguen. Y en el caso de los periodistas de la energía, a los que en este momento doy un saludo, de la energía y del medio ambiente, con mayor complejidad si cabe, pues tienen que conseguir hacerse un hueco entre el monstruo del COVID-19 que se lo come todo. Realmente admirable. Mi reconocimiento. Hoy hablaremos de transición energética y medios de comunicación. Y para ello nos van a acompañar tres profesionales de primerísimo nivel. Por un lado, Santiago Carcar, probablemente el periodista en activo que lleve más tiempo escribiendo sobre energía, pese a su evidente juventud, no se me vaya a enfadar, que sé que ya me está escuchando. En la actualidad en el diario La Información, pero antes muchísimos años en el diario El País, en el diario Infolibre, colaborador de Onda Cero. Bueno, sin lugar a dudas, un auténtico clásico en el ámbito de los medios de comunicación y la energía. Nos acompañará Manu Planelles, otra referencia imprescindible en estos días de confinamiento, redactor de una de las principales cabeceras de los medios de papel en España, que es la del País, en los ámbitos de energía y, sobre todo, medio ambiente. Y finalmente, Fernando González, Gonzo, periodista muy conocido por su participación en programas de gran éxito, donde su labor siempre se ha desarrollado alrededor de reportajes de temas sociales. Y desde hace unos meses, conductor de un emblemático programa de la televisión española, de la televisión en España, que es Salva 2. Con los dos primeros abordaremos cuestiones más cercanas al ámbito energético y ambiental, y con Gonzo levantaremos un poco la vista para escuchar opiniones desde perspectivas un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Empezamos. Por ahí tenemos a Santiago Carcar. Hola, Santi, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, que siempre comenzamos nuestra tanda de preguntas más o menos con la misma manera. ¿Cómo lleva Santi Carcar esta situación de confinamiento y pánico colectivo? Pues con resignación, convencido de que estamos haciendo lo que debemos hacer, de que es importante seguir
la recomendación de permanecer en casa, más que una recomendación, ¿no? Pero se lleva bien y sobre todo pues con las manos doloridas cada día, ¿no? Porque, en fin, no me canso de aplaudir a ese colectivo que lo está dando todo, el colectivo de los sanitarios, y lo está dando todo y que realmente están combatiendo en primera línea, pero combatiendo muy bien, como vemos, ¿no? Como vemos todos los días. Así que, bueno, pues resignado a aguantar todo lo que haga falta, agradecerte la presentación que has hecho, porque efectivamente los periodistas yo creo que atravesamos, como otras veces ha pasado, ¿no? Pues por un momento delicado, pero aspiramos a hacer lo que está haciendo ese colectivo que acabo de mencionar, ¿no? Darlo todo y al final pues hacer un buen trabajo y que realmente sirva a la sociedad. Para eso estamos. Tú llevas 30 años escribiendo sobre energía y economía en los medios punteros en el país y contando siempre en primera línea crisis como en su día la del petróleo, la que produjo el 11S, la de Lehman Brothers. ¿Se parecen algo a todas estas que has tenido que escribir lo que estamos viendo ahora? No es algo conocido, no hay referencias, estamos viendo todos los días, están saliendo pues, continuamente datos y cómo está impactando en los países más desarrollados el confinamiento, el parón de la actividad económica, y realmente no hay referentes. El ministro Escrivá ayer mismo, ¿no? hablando del paro y de cómo había evolucionado en el mes de marzo, pues decía de forma muy gráfica lo que había sucedido, que había sucedido algo en 2 semanas que en la anterior crisis, en la gran crisis de 2008, pues sucedió en 3 meses. Es en un primer impacto. Yo no quiero ser agorero, pero el impacto peor creo que todavía está por llegar. Nos queda mucho que ver. En Estados Unidos es lo mismo. La gran potencia, las gráficas que se están publicando sobre demanda de empleo, evolución del paro, la repercusión en las empresas son espectaculares. Hay referencias, hay que tener cuidado siempre con las referencias, pero hay referencias, dicen lo que ha pasado en el empleo en Estados Unidos en la última semana. No tiene parangón desde 1776, es decir, es algo realmente impensable, por supuesto, nadie había podido preverlo y mucho menos ver las consecuencias, y no tienen referencias con ninguna otra crisis. Esta va a ser, veremos cómo salimos de ella, pero realmente lo que estamos viendo ahora mismo no tiene comparación. Es una crisis muy profunda, en muy poco tiempo, y primero veremos qué instrumentos se arbitran y se aprueban para hacerle frente. De eso dependerá pues que haya una salida más o menos razonable y en un tiempo razonable, o que realmente entremos en un periodo oscuro que ya veremos lo que conlleva. Sí, la gran referencia a Estados Unidos, que curiosamente también circunstancia novedosa en esta nueva crisis, tampoco parece que sea el líder que pretenda ponerse en primera fila para resolver todos los problemas globales. Quiero decir, parece como que se aparta, parece que hasta que está ganando peso China por encima de Estados Unidos en la solución del problema, lo cual es singular, ¿no? Sí, desde luego, yo coincido contigo. Yo creo que nadie hubiéramos pensado que la primera potencia económica y militar, la que, digamos, diseña la geoestratégica, la que en este mundo globalizado tenía un peso, o tiene todavía un peso fundamental, nadie hubiéramos pensado que una crisis como esta pudiera sorprenderla hasta el punto de ver a su presidente, pues durante semanas preciosas para hacer frente a la pandemia, pues hablar de que, en fin, tampoco era tan grave, de que esto era apenas una gripe, a pesar de lo que estaba sucediendo, lo que ya se sabía que estaba sucediendo en países como lo que había sucedido en China y lo que estaba sucediendo en países como Italia, por desgracia, España o en otros países europeos. La sensación de que no han sabido afrontar, o que la primera potencia no ha sabido hacer frente a algo que realmente es lo más grave que ha sucedido en el mundo, pues desde luego en décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, dice la ONU, ya veremos, quizá más, pues sorprende el papel de Estados Unidos. Sí. Bueno, como sabes, estos encuentros se trata de que los invitados contestéis algunas de las preguntas que nos hacen las personas que nos mandan. Y la primera que te vamos a lanzar la hace Juan López desde San Sebastián. ¿Cree usted que afectan a la economía en general y al precio de la luz en particular coqueteos de algunos representantes políticos sobre la nacionalización del sector eléctrico? Yo, en primer lugar, tengo que decir que no sé qué coqueteos. Lo he leído, he visto análisis sobre declaraciones de políticos. Imagino que todo el revuelo ha sido por las últimas declaraciones del vicepresidente
Pablo Iglesias, aludiendo a la Constitución, ya un artículo concreto en el que dice que toda la economía tiene que estar supeditada al interés general. Efectivamente, ese artículo existe, no es nada, no es inventado, no es algo inventado, y de ahí, digamos que esa mención a ese artículo concreto, pues se ha extendido la idea de que hay alguien malvado que viene a romper todas las reglas del mercado y a nacionalizar. Yo creo que responde un poco a que no somos, en general todos, pero hay sectores muy concretos que no son conscientes de lo que todavía, a pesar de lo que estamos viviendo, no son conscientes del momento. En un estado de alarma, un país que está sufriendo un embate como no ha conocido nunca, con cifras de fallecimientos absolutamente estremecedoras, con una economía en la que la cuarta parte del PIB, para empezar, pues está al pairo. Bueno, parece de suyo, parece normal que todos los esfuerzos, todo aquello que esté a disposición del común de la sociedad y del interés general de la sociedad, pues realmente esté a disposición de quien tiene la capacidad y la legal, por supuesto, y la posibilidad de emplearlos. Parece algo lógico. Desde esa referencia a la Constitución, lo que se hace es un análisis de, ojo, cuidado, que aquí alguien quiere acabar con el mercado y nacionalizar, y influencia de esas declaraciones en el mercado y en el precio de la electricidad, pues yo creo que poca. Yo creo que ha tenido mucha más influencia pues la evolución del precio del petróleo, por ejemplo, o cómo estaba el desarrollo o cómo estaban funcionando las energías renovables hasta ese punto, hasta este momento, ¿no? Yo creo que esas han sido las verdaderas influencias sobre los precios y no las declaraciones políticas en un momento tan agitado. Y de hecho, cogiendo el hilo que acabas de dejar tú ahora, la pelota botando, Albert Goday pregunta, ¿podríamos estar en el inicio del declive del consumo del petróleo? ¿Puede ser que 2019 fuera el año que llegamos al pico de consumo de barriles y ya estemos en bajada? Y te uno otra pregunta muy parecida de MC de Madrid que dice, los precios del petróleo han bajado de forma importante y eso debe de afectar positivamente a la economía española. ¿Cree que esa bajada de precios será suficiente para ayudar a paliar los efectos de la crisis post-coronavirus? Pues respondiendo a la primera pregunta, yo creo que, a ver, la expectativa, veremos lo que sucede con la crisis, veremos lo que sucede con el parón de la economía, con el confinamiento de la población a nivel mundial, algo desconocido, veremos lo que sucede. Pero en principio, las expectativas no son lamentablemente lamentablemente en mi opinión, de que se haya llegado a un pico y luego a un descenso. Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía y de los propios productores de petróleo sí que recogen ya por la pandemia una contracción importante, muy importante, en la demanda a lo largo del año. Pero sigue una contracción en la demanda. No quiere decir que se haya llegado a un pico y haya ahora un descenso. Hay un elemento fundamental que también va a influir en la demanda en el momento en el que se salga de este paréntesis económico. Y es a qué nivel están los precios en el mercado internacional, los precios del crudo. Puede haber una tentación importante a que en, digamos, determinados procesos de transición, de eso estamos hablando esta tarde, determinados procesos de transición se vean ralentizados por un mero cálculo de beneficios, es decir, con un petróleo muy barato, pues quizá no convenga apostar o invertir en determinados proyectos que sí que parece que encaraban ese proceso de transición energética de forma importante. Es decir, ¿veremos el 2020 como el año en el que cambió la tendencia y el petróleo empezó a desaparecer? No, la tendencia no desaparece, la tendencia, el negocio, las petroleras tienen claro que el negocio tiene fecha de caducidad. La fecha en concreto es lo que no se sabe, es decir, la tendencia se va a mantener, pero 2020 es posible que no sea el año en el que vimos eso. Respecto al ahorro, la segunda pregunta, que no me quiero escapar, ¿va a haber un ahorro por cómo evoluciona el precio del crudo en los mercados internacionales? Importante para el país. Hay cálculos hechos, ¿no? España, en los tiempos de bonanza, en los años pasados, 2018, cuando hubo récords de importaciones, pues gasta en torno a 40.000 millones solo en importaciones de crudo, gas e hidrocarburos en general, con precios en torno a $25 si se mantuvieran, el ahorro sería pues muy importante, casi quizá hasta dos puntos del PIB. Pero ¿qué son 2 puntos del PIB cuando se está hablando de un gasto y de un crecimiento del gasto que nadie sabe en este momento hasta dónde puede llegar? Las cantidades en Estados Unidos, salvando la distancia, pero en Estados Unidos se está hablando de 200
de 2 billones, de dólares, perdón. Y no son cantidades que estén cerradas, es decir, a saber lo que el sistema va a necesitar. En ese contexto, un ahorro que es importante para España de 20.000 millones de euros es importante, mejor que se produzca, pero desde luego es una gota en un océano de necesidades. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve, no? Sí, efectivamente. Dice, pregunta Andrés de Madrid, tengo 62 años y en todas las crisis que he vivido siempre acababa subiendo el precio de la luz y de la gasolina. Ahora encima nadie consume por miedo o porque se van a quedar sin trabajo. ¿Acabaremos pagando los de siempre los efectos de esta situación? Bueno, yo creo que la pregunta sí que destila experiencia, ¿no? Destila experiencia y yo comparto un poco la idea, ¿no? No quiero ser cenizo tampoco, me gustaría decir que dada la situación ahora mismo, dada la evolución de los precios y el camino que ya hemos recorrido en esa intención de desarrollar y llevar a buen puerto la transición energética, pues que todo esto va a cambiar y que efectivamente el sistema va a cambiar y saldremos de todo este proceso con una energía más barata, con más poder para los consumidores y con otro sistema distinto al que hemos vivido y al que todavía vivimos. Yo creo que no. Creo que mucho tiene que cambiar las cosas para que una arquitectura que está pensada, lógicamente, quien ha diseñado también ha participado del negocio, ¿no? en algún momento atrás, toda esa arquitectura que está pensada para que determinados grupos y determinadas grandes compañías mantengan el beneficio y lo incrementen a un determinado ritmo, pues todo eso cambiarlo es muy difícil. Si hay un sector que necesita y sigue necesitando todavía digamos una pasada de modernidad y de competencia también, porque hay que decirlo, ese sector energético sigue siendo así. Y yo creo que si las dificultades se mantienen durante un tiempo, pues veremos que al final el esfuerzo tendremos que hacerlo ya como clientes o como contribuyentes, veremos. Sí, el problema es que nunca nadie le pone el cascabel al gato, quiero decir, ni cuando estamos cruzando el río, ni cuando estamos en la orilla. Nunca nadie termina decidiendo dar el paso de modificar la regulación. Es cierto, es cierto. Eso lo que hay que preguntar es por qué y qué es lo que se necesita. ¿Una crisis como esta puede ser el momento? Podría ser, quizá mejor incluso que en cualquier otro momento. No en plena crisis, evidentemente, quizá, pero sí después, ¿no? Cuando haya tiempo para reflexionar sobre lo que conviene. Pero yo soy muy reticente a ser optimista en este punto concreto. Pregunta una internauta curiosa. Estas semanas estamos muy pendientes de la prensa digital, por lo que estoy segura de que han aumentado exponencialmente las visitas, pero ¿cómo han reaccionado los anunciantes? Presumo que también han caído como en todos los ámbitos. ¿No cree que se tendría que haber apostado más decididamente desde los medios de comunicación digital por la información de pago, como ha sucedido con el ocio, Netflix, HBO? Es una pregunta, desde luego, más que interesante, pero muy difícil de contestar. Es fácil de contestar cuál es la realidad ahora mismo, cómo han reaccionado los anunciantes a la hora de reaccionar en este primer golpe de la crisis, insisto, primer golpe de la crisis. Pues mal para quienes dependemos de la publicidad, ¿no? O quienes tienen buena parte de los ingresos procedentes de la publicidad. La publicidad se ha hundido. Prácticamente ha desaparecido y todos los medios, todos los grupos, desde las cadenas privadas de televisión, por supuesto, los grupos de prensa tradicional y también los digitales, lo que están solicitando es ayudas para mantenerse, porque en caso contrario va a haber una criba pues muy, muy importante. Yo ya soy veterano de varias crisis, de ERES, de ERTES. Vuelvo al principio de la intervención, no ha habido una crisis como esta y probablemente la forma de encararla en los medios de comunicación pues va a ser como siempre, es decir, de forma muy, muy precaria. Hay anunciados ERTES, de momento, expedientes de regulación temporal de empleo, en todos los grandes grupos, veremos los que se aprueban, pero la situación es bastante mala. ¿Qué debería haberse hecho antes y apostar por otra forma de obtener ingresos? Ya ha habido
intentos. Está habiendo una vuelta a los muros de pago, grandes medios lo están haciendo, pero es muy complicado. En este país se ha asumido que determinada forma y determinado trabajo y la información era algo gratuito, culpa también a veces de los propios medios que han puesto, digamos que han facilitado la información sin ponerla en valor y hasta llegar al absurdo de plantear por qué alguien va a tener que gastarse en el kiosco una determinada cantidad de dinero cuando la puede obtener gratis a través de los medios cada vez más extendidos, ¿no? Eso al final, ese debate no se ha resuelto. En otros países, además, yo creo que hay más costumbre de pagar por la información al considerarla un bien fundamental y caro de producir. Estoy hablando, en Francia hay un caso de éxito que es Mediapart, pero en España no hemos llegado a ese punto. Hay medios que tienen una fórmula mixta de ingresos por publicidad, ingresos por asociados. Se va avanzando en ese camino, en algún momento habrá que replantearlo, pero a ver si las soluciones se implantan en tierra que está abonada o en tierra quemada, porque ese es el problema, que puede ser que cuando alguien, decida y sea consciente de lo que sucede, haya puesto con una determinada fórmula, ya no haya sobre lo que apostar, ¿no? Y al final no podamos efectuar un trabajo que yo creo que no es porque yo sea periodista, pero yo creo que es fundamental para el buen desarrollo de una sociedad libre y democrática. Pregunta Julián. ¿Cómo cree que están actuando las compañías eléctricas y petrolíferas con sus usuarios con la crisis del COVID-19? Pues yo diría que en general bien, están reaccionando bien, pero bien, hasta ahí. Es decir, no están haciendo lo obligado, ¿no? En una situación como esta estaría bien que servicios esenciales como la energía pues estuvieran al albur de cómo evolucionan determinadas ayudas del Estado o cuánta gente puede demostrar no sé qué cosas o quién cumplía determinados requisitos. Yo creo que en general han puesto desde el principio incluso y a veces de forma bastante atropellada iniciativas intentando facilitar y tranquilizar a sus clientes sobre la garantía de su servicio, incluso cuando haya dificultades. Eso está bien. Eso después se ha visto reflejado de forma más concreta y con obligaciones concretas en el Boletín Oficial del Estado, y luego ha habido, todo hay que decirlo, pues algunos intentos, como siempre, de introducir o bien publicidad más o menos soterrada, promociones más o menos lícitas y lógicas, es decir, un poco ha habido de todo. Hay una carrera que a mí no me gusta, por aparecer en primer término con quién ha donado no sé qué más cosas o si yo pongo a disposición de mis clientes vía telemática no sé qué servicios sanitarios o de consultas médicas. Yo, a ver, respetando todo, yo creo que zapatero a tus zapatos, bastante tienes con que ayudes a tus clientes pues a que tengan luz, agua y gas en el momento que lo van a necesitar y que más están en casa y que además pueden tener más dificultades para hacer frente a esos recibos. Con eso bastaría hacerlo bien, no cortar desde luego servicios esenciales a nadie, calmar a aquellos que creen que pueden tener dificultades en los próximos meses y hasta ahí. Y vale, ya es suficiente. Luego el tema de donaciones y demás, pues se puede ir por otro lado incluso. A lo mejor también es una buena manera para ellos de empezar a tener un poco de mejor reputación, que no es precisamente un servicio reputacionalmente muy bien considerado. Cierto. La última pregunta, Santi. Sara desde Madrid dice, ¿cree que las compañías eléctricas seguirán apostando por la energía solar como parece que apuntaban todos los índices o esta crisis les hará cambiar el rumbo hacia el fósil, gas y nuclear otra vez? Yo creo que, como decía que en una de las preguntas, en una de las respuestas que he dado antes, yo creo que la tendencia está clara. Yo creo que van a seguir apostando, por supuesto que sí. Yo creo que la energía solar y, en fin, ese es el futuro. Los últimos datos de marzo que yo he publicado esta semana, que están a disposición en Red Eléctrica, son espectaculares. Es decir, ha roto la generación solar fotovoltaica en el mes de marzo, ha roto todas las marcas. Todas las compañías están apostando por la energía solar. Desde luego que sí, yo creo que es una tendencia que va a continuar. Ahora bien,
Insisto, no sabemos cuándo vamos a salir de esto que tenemos encima y tampoco sabemos muy bien cómo. Si realmente los precios en el mercado internacional del crudo se mantienen muy bajos y, digamos, durante mucho tiempo, pues igual hay una tentación. En Estados Unidos ya hay facilidades no para cambiar al coche eléctrico, sino para mantener todavía el consumo de los viejos automóviles de combustión, ¿no? Es decir, si realmente esto se mantuviera durante mucho tiempo, pues igual hay tentaciones de retrasar determinados procesos y tendencias que ahora parecen muy claras y que parece que teníamos encima, ¿no? Pues seguramente que lo veamos y seguramente que lo compartamos juntos. Santi, siempre le decimos a nuestros invitados que esto que hacemos la tarde de los viernes es para hablar un rato de cosas que nos gustan, desde el confinamiento de cada uno, pero sobre todo para repartirnos un poco de aliento y de esperanza. ¿Te ha tocado? Pues nada, decir que más en el presente que en el futuro, pero decir que yo creo que estamos haciendo lo que debemos hacer, que hay que continuar en esa tarea, que hay que continuar apoyando y aplaudiendo todos los días a nuestros servicios sanitarios y a la gente que trabaja en ellos, y esperemos que esta situación que realmente de incertidumbre y de inquietud que todos tenemos y de parón también de la actividad que todos tenemos, pues podamos salir de ella a la mayor brevedad posible y ojalá se cumplan los vaticinios de que puede ser, además de una salida relativamente rápida, pues una salida sin demasiado destrozo, ¿no? Yo soy muy cauto, apostaría más, quiero dar un mensaje, no quiero ser agorero, pero creo que la salida tenemos que pensar que puede ser lenta y que hay que prepararse para eso, para una salida lenta en la que es importante, eso sí, no dejar efectivamente a nadie atrás. Y eso me parece fundamental. Santi, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto en esa salida, ya lo verás. Estupendo, nada, muchas gracias a vosotros y espero que haya sido, bueno, pues un ratito agradable para todos. Gracias. Estupendo.